Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, como siempre, con un tema muy importante que Jesucito nos trae para que podamos aprender. Jesucito que nos enseña y Jesucito que nos trae cosas hermosas. Bueno, queridos niños, la primera cosita que tenemos que saber es ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Querida Emma. El tema del día de hoy es ¿qué sabemos del respeto cristiano? ¿Qué sabemos verdaderamente, queridos niños, del respeto cristiano? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Ahora vamos a aprender porque Jesucito nos va a enseñar. Jesús nos quiere enseñar, como siempre en la catequesis, qué es lo que tenemos que saber siempre sobre ese respeto cristiano. El respeto cristiano siempre tiene como la base el respeto humano también, queridos niños. Y esas cositas las vamos aprendiendo en casa. Saber saludar, saber entonces siempre con las personas queridas y las que están a nuestro lado y con todos, ser respetuosos, queridos niños, y por eso queremos aprender. Esa es la parte básica, la parte humana, pero después viene el respeto cristiano también. ¿Y qué sabemos nosotros? Eso es lo que hoy le vamos a pedir al Señor, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos ayude a comprender y sobre todo a vivir según lo que Él nos va enseñando. Vamos a escuchar, por lo tanto, desde la Biblia, desde la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere enseñar, queridos niños. Escuchamos la palabra de Dios que nos leerán nuestras queridas compañeras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Fueron los dos discípulos y lo hallaron, todo tal como Jesús les había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque escuchamos tu palabra y cuando conocemos cómo tenemos que respetarnos, amarnos como cristianos en esta relación con papá, con mamá, con los amiguitos, entre nosotros, todo esto, queridos niños, nos ayudan a nosotros a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a repetir conmigo, queridos niños, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Otra vez, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo que nos pide, sobre todo, un gran santo de los niños y de los jóvenes, San Juan Bosco. Entonces, queridos niños, vamos a estar atentos hoy en nuestra catequesis, qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quieres decir con eso, fraile? Que no cederé a ningún demonio que me venga a tentar y que no cambiaré lo que escribí. En la regla acerca de la pobreza será siempre la compañera de mi vida y de la vida de mis queridos frailes. ¿Ya reflexionaste, Francisco? Reflexioné y oré, santidad. Obedeceré tus deseos, pero la santa regla confirmará que quien desea ser fraile menor deberá dejar todo lo que tiene. No tendrá que poseer nada, solo una túnica atada a la cintura con una cuerda. Ven acá, déjame abrazarte. Así sabré que abracé a Jesús. No entiendo por qué quieren que él le hable al pueblo. Cuando estaba en Roma, lo vi abrazar al Papa y el cardenal Ugolino lo conocía también y el Papa lo conocía también. Es más, le dijo que abrazándolo a él estaba abrazando a Jesús. Es un hombre de Dios. Aquellos que lo escuchan se convierten. Si tú de verdad amas a tu pueblo, quieres su bien y quieres que se convierta, debes permitir que le hable. Aún no me han convencido del todo. Es un gesto muy peligroso eso de hacerle siempre caso al pueblo. El pueblo necesita ser guiado, encauzado por el recto camino. ¿Y entonces qué has decidido? Por ahora tan solo les diré que se los haré saber. En pocos días celebraremos la Navidad del Señor. Fue en Belén y había nieve como aquí. Y hacía un frío inmisericordia. José y María, pobres, como muchos de nosotros, sufrían en ese frío con Jesús, envolvieron al Hijo de Dios en sus trapos y lo calentaron como mejor pudieron. Pasaron más de 30 años y ese niño, hecho un hombre, enfrentó la muerte en la cruz para redimirnos del pecado de Adán y del pecado de cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes no ha pecado? ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? Si lo hay, que lo diga, que se haga adelante. El Señor conoce sus pecados. Podría gritárselos en esta plaza, pero tendrá piedad de quien se arrodille e implore de esta forma su perdón. Miren el rostro del Cristo crucificado. Mírenlo y lloren, hermanos. No teman, miren el rostro del Cristo crucificado, mírenlo y lloren. El pastor de sus almas, su verdadero obispo, ahora los bendecirá, y ustedes prometan confesar sus pecados. Solo así podemos acoger de la mejor manera a Jesús que nace, mirando su cruz y llorando nuestros pecados. Este hombre tiene razón. Lloremos juntos nuestros pecados. Es la mejor manera de anunciar la venida de Jesús. Yo los bendigo, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Pero para dónde van, frailes? ¿No se han dado cuenta que está nevando? Y también hace mucho frío. ¿Nos acompañarías al otro lado del lago? Con mucho gusto los acompaño si quieren, pero tienen que pagarme. De otra forma se tendrán que quedar aquí. Nunca permitiría que tu bote pasara la Navidad solo. Imagina cómo se pondría de triste. Bien, frailes, entonces vamos. ¡Largo, largo, feo animal! ¡Largo! ¿Se puede saber qué te ha hecho ese hijo de Dios? ¿Ese feo y negro despelucado? Tú tampoco eres exactamente bello, pero él no te espanta, ¿no es cierto? Ánimo, hermano cuervo, apóyate en mi mano. ¡Vamos! Disculpa, fraile, ¿tú hablas con los animales? Llegamos. Ahora tienen que pagarme. Te daremos lo que tenemos dentro de nuestras bolsas. No tenemos más. No tienen dinero, ¿verdad? No, no tenemos. Hasta luego, hermano. Menos mal. Creí que en esa bolsa no había nada, pero por lo menos ahora tengo que comer. ...27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos con este tema muy importante. Querida Emma, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿qué sabemos del respeto cristiano? ¿Y qué sabemos verdaderamente entonces del respeto cristiano? Pero vamos a entender primero, como ya dijimos hace rato, queridos niños, primero hay una pequeña base. Y la base es el respeto humano. Vamos a escuchar cómo hoy nos presenta Jesús esta catequesis. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Yo quiero que siempre vayan anotando todo, queridos niños, que tengan su cuadernito, que vayamos aprendiendo siempre y que sepamos lo que Jesús nos va enseñando. Ahora entonces vamos a escuchar a Emma que nos dice y cómo Jesús hoy nos enseña en esta catequesis. El respeto es un valor cristiano. Se manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas con las que se comparte la vida, padres, hermanos, tíos, abuelos y primos, quienes como personas que son se merecen ser tratados con palabras y actitudes acordes a su condición humana. Ese buen trato, queridos niños, que tenemos que dar a los demás. Eso es lo primero y por eso decíamos, es el respeto humano. Lo primero que tenemos que comenzar para entrar después en ese respeto cristiano. Yo le voy a respetar a mi compañerito, le voy a respetar a mi compañerita, nos vamos a respetar en casa, a mamá, a papá, a las gentes mayores,
a los abuelos, queridos niños, a todos los que nos rodean, con quienes nosotros vivimos, tenemos que ser muy respetuosos. El respeto humano es lo primero, queridos niños. Y el respeto humano que después entonces también se abre en ese respeto cristiano, porque conocemos cuáles son los valores y cuáles son las cosas lindas, queridos niños, que viene a nuestro corazón y que viene a nuestra vida, base de todo. Vamos a seguir escuchando qué nos dice Jesús hoy en esta catequesis. Existen muchas formas de expresar el respeto, aplicándolos a distintas actitudes que una persona toma con respecto, sus pertenencias e incluso hacia sí mismo. A continuación, se describirán algunas actividades que nos permitirán demostrar respeto hacia los otros, que pueden manifestarse en la vida cotidiana. Dirigirse a la otra persona con un tono de voz adecuado, evitando a toda costa los gritos. Emplear normas de cortesía, buenos días, gracias, por favor, o etc. Escuchar con atención, manteniendo silencio mientras otra persona habla. Escuchar sus puntos de vista, evitando ataques personales, aun cuando no se piense de la misma manera. Tratar con igual consideración, independientemente del rango social al que pertenezca, pues todos los seres humanos merecen ser respetados. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, aquí hay 5 citaciones muy importantes, ¿se dieron cuenta? El primero luego dice dirigirse, ¿se dan cuenta, queridos niños? Con mucho respeto a las otras personas. A veces nosotros queremos sobreponernos sobre los demás, queremos ir por encima de los demás. No, queridos niños, dirigirnos con respeto. Otro, saludar muy cortésmente, queridos niños, cuando nos encontramos con las personas, sobre todo con los adultos. Tenemos que ser capaces de decir buenos días, buenas tardes. Estos son elementos, queridos niños, del respeto humano. Y así comienza el respeto cristiano. Y después también, queridos niños, cuando nos encontramos con una persona y alguien nos está hablando, tenemos que prestar mucha atención. Tenemos que escuchar a las cosas que nos están diciendo. Tantas veces nosotros como que no queremos escuchar cuando papito, cuando mamita o las personas mayores o el educador nos está hablando. Tenemos que estar atentos. Tenemos que escuchar qué es lo que nos van diciendo nuestros mayores. Después otra cosa muy importante también, queridos niños, que hemos escuchado, que también los puntos de vista, es decir, lo que las personas nos van diciendo. ¿Qué me dice mi abuelita? ¿Qué me dice mi papá? ¿Qué me dice mi mamá? ¿Qué me dice mi tía? ¿Qué me dicen mis educadores? ¿Qué me dicen las otras personas? Escuchar los puntos de vista. Muchas veces nosotros queremos decir yo sé todo, yo no le quiero escuchar a nadie. No, queridos niños. Y por último también escuchamos y decíamos que tenemos que tratar a todos con mucha consideración. Consideración quiere decir respetarle a la otra persona, quererle a la otra persona, porque es igual que yo. Todos somos iguales, queridos niños, y tenemos que respetarnos con mucha consideración. Nadie puede decir yo soy más que el otro. No, queridos niños. Todos tenemos que ser respetuosos y capaces de escucharnos. Vamos a seguir escuchando a Jesucito que nos quiere enseñar hoy en esta catequesis. Lo que dice la Biblia de este tema está muy claro. Si analizamos bien los 10 mandamientos, la norma que rige nuestra vida cristiana es un decálogo para poder respetar. Los 4 primeros mandamientos nos enseñan a mostrar respeto por Dios, por su majestad, por su nombre y su poder. Y ahí está, queridos niños, este cuarto elemento que hoy nosotros reflexionamos tan lindo, queridos niños, ya viene desde la Biblia. Todo lo que la Biblia nos dice. Y eso es el respeto cristiano. Es decir, a todo lo humano nosotros le agregamos como un elemento más, lo que le da motivación a todo lo que estamos haciendo. Porque Jesús en sus mandamientos nos va enseñando y nos dice, bueno, esto es lo primero.
tenemos que comenzar a respetar estos mandamientos. ¿Se dan cuenta? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los primeros 3 mandamientos que se refieren exclusivamente al respeto a Dios. Y en la medida en que nosotros le respetamos a Dios y le queremos a Dios, vienen los otros 7 mandamientos que nos enseñan a respetar a nuestros hermanos. Respetarnos entre nosotros mismos. Qué lindo lo que Jesucito hoy nos está enseñando. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, la fuerza, la luz, la presencia de un Dios que nos renueva. Ya estamos en este primer lunes del tiempo de Adviento, queridos amigos. La palabra del Señor la tomamos del profeta Isaías, que nos acompañará durante todo este tiempo de Adviento. Capítulo 2, del 1 al 5. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor se afianzará sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Así leemos esta hermosa profecía de Isaías, que también, queridos amigos, hoy nos vuelve a dar el ánimo necesario para que hagamos un camino de santidad. En primer lugar, nos invita a que nosotros subamos al monte, es decir, el lugar donde nos encontramos con Dios, el lugar donde nos encontramos con el Señor. Y desde ese lugar, queridos amigos, nosotros vamos a poder también renovar nuestra propia sociedad, renovar nuestra propia familia. Ñandeña moñe peruana, ñandeña guajero llevamos un ame, allí donde está Dios, upewe ñandei katuta veña y cuame ejañame eñandera pisacuera benguana, upejacuera y contemeva. Y que la bendición del Señor nos acompañe y nos bendiga en este tiempo de Adviento, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y no nos olvidemos que Jesucito siempre nos va enseñando tantos temas, tantas cosas lindas. Y hoy, querida Emma, queridos niños, con este tema muy importante. El tema del día de hoy es: ¿qué sabemos sobre el respeto cristiano? Y sobre esto estamos aprendiendo, queridos niños. Lo importante es después llevar adelante el respeto, respetarnos humanamente y respetarnos sobre todo con el respeto cristiano. Pero por eso vienen las preguntitas. Y lo primero que les voy a hacer, queridos niños, como preguntita es: ¿qué nosotros conocemos y qué nosotros sabemos sobre el respeto, queridos niños? El respeto es un valor humano que se manifiesta con el buen trato hacia las personas con quien convivimos diariamente. Ahí está, queridos niños. Comenzamos con el respeto humano. Eso es lo que nosotros sabemos y conocemos desde el inicio. El saludar a las personas, el querer a las personas, el darle su lugar a cada uno, queridos niños, el respeto humano, el respeto de la persona, saber escucharnos, saber entendernos. Entonces, ser capaces, queridos niños, de dar pasos concretos hacia las otras personas que están a nuestro lado. Y nosotros sabemos muy bien, como niños siempre dependemos de papá, de mamá, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de todas las personas y compañeritos en el colegio con las maestras, de ese respeto. Eso es lo que sabemos. Lo primero, la relación con las personas.
Y atención porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Cuáles son, queridos niños, las actitudes que a nosotros nos ayudan a respetar, es decir, a mostrar que nosotros le estamos respetando a los demás? Algunas actitudes para demostrar el verdadero respeto son dirigirse a la persona con un buen tono de voz, emplear empatía, escuchar a los demás y tratar igualmente a todos. Estas son, queridos niños, algunas de estas actitudes. ¿Se dan cuenta? Hay algunas cosas que tenemos que reforzar ciertamente. Por ejemplo, lo que decíamos al comienzo, dirigirnos a las personas con una voz así, que sea bien amable. Ser personas afables, no estar gritando, no estar imponiéndose al otro. No, esa es una actitud muy importante. Otra de las cosas tan lindas que escuchamos en esta respuesta, queridos niños, el dirigirnos a los demás con cortesía, saludarnos. Buenos días, buenas tardes. Qué lindo que es ver en un niño cuando se acerca y te dice así, queridos niños. Es hermoso. Después también cuando hablamos con un niño y uno le llama a un niño, viene y te mira a los ojos y está atento. Es decir, la atención, queridos niños, cuando alguien te está hablando, cuando alguien se te está dirigiendo. Es lo más lindo, queridos niños. Luego decíamos también el ser capaces de ver el punto de vista diferente de la otra persona. ¿Qué piensa, abuelita? Algunas veces nosotros queremos, oh no, abuelita, que esto, que aquello. No, mamá, papá. No, queridos niños. Los puntos de vista de las personas son muy importantes para que nosotros también podamos aprender después. Recordemos que nuestras personas mayores ya han vivido toda una vida y conocen muchas cosas, queridos niños, por la propia experiencia. Tenemos que ser respetuosos y escuchar ese punto de vista, queridos niños. Y por último decíamos también el tener consideración, queridos niños. Consideración quiere decir que todos somos iguales y por lo tanto tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos. Muy bien, queridos niños, así entonces estamos mirando y estamos viendo estos elementos. Y ahora atención, porque viene la tercera preguntita. ¿Qué nos dice la Biblia, queridos niños, sobre el respeto? Si analizamos bien los 10 mandamientos, la norma que rige nuestra vida cristiana es un decálogo para mostrar respeto. Ahí está, queridos niños, tantas cosas nos dice la Biblia sobre el respeto y ahí lo que acabamos de escuchar, pero lo importante sobre estos 10 mandamientos. Los 3 primeros, ya dijimos tantas veces, se refieren a Dios, el respeto a Dios, el amor a Dios, el cariño a Dios, el saber escuchar a Dios, que es nuestro Creador, nuestro Padre amorosísimo. Pero por otras partes, queridos niños, por lo que viene a continuación, estos otros 7 mandamientos de la ley de Dios nos hablan del respeto al prójimo, del respeto a la persona con quien nosotros estamos, Dios y nuestros hermanos. Eso nos dice la Biblia. Estos son los 10 mandamientos. Así, queridos niños, vamos concluyendo hoy esta catequesis con Jesucito que nos enseña sobre el respeto cristiano. Y así entonces, queridos niños, estamos concluyendo el día de hoy con nuestra catequesis. Vamos a levantar nuestras manitos hacia el cielo y le vamos a pedir a Jesús que nos anime, que nos fortalezca y que nos ayude a crecer siempre, queridos niños, con esa oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición de Jesús descienda a nuestro corazoncito, seamos respetuosos, nos amemos siempre entre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más catequesis, aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, queridos niños.